Existe un gran valle en España que da nombre a la península ibérica. Es una tierra de carácter bravío, pero a la vez generoso. Un valle que acopia tal energía vital que no es capaz de controlar la fuerza que atesora. Solo con pasión es posible someter y amansar a este gran valle indómito, que es la Cuenca del Ebro. Iber, pasión indómita. Escultores. El Valle del Ebro, con una extensión de más de 80.000 kilómetros cuadrados, se distribuye por 9 comunidades autónomas y está vertebrado por el río más caudaloso de la península ibérica, el Ebro. El Gran Camino de Agua nace en Fontibre, Cantabria, aunque es en el pico de los Tres Mares donde se recoge el agua que alimenta el nacimiento del gran río mediante una surgencia kárstica. El río es alimentado por una urdimbre de arroyos, afluentes y ríos que le rinden su misión. Toda el agua que recogen se la confían a él. Después de recorrer casi 1000 kilómetros, desemboca en el delta del Ebro, en Tarragona. Todo este tejido de ríos, lagunas y marjales constituye un gran ecosistema fluvial. El valle está escoltado por la cordillera Cantábrica, los Pirineos y el sistema ibérico. Estos sistemas montañosos conforman uno de los principales ecosistemas de la Cuenca del Ebro. Pocos lugares del mundo atesoran una diversidad ambiental como la que aquí existe. Y lo que resulta más sorprendente, paisajes muy dispares y muy cercanos entre sí. Y pluralidad de entornos comporta a su vez variedad de especies, tanto de flora como de fauna. Prácticamente la mitad de las especies existentes en Europa habita en la Cuenca del Ebro. El agua es la sustancia más decisiva para la generación de vida, y aquí, en la Cuenca del Ebro, las precipitaciones son irregulares y están mal repartidas. Movido por la necesidad, un ser ha intentado desde hace muchos siglos distribuir este don de la naturaleza, del que depende toda vida. El regante. El regante de la Cuenca del Ebro, aparte de actuar como productor de alimentos, ejerce también de creador de paisajes, lugares a los que capacita para dotarlos de vida, atrayendo a diversas comunidades de seres vivos que colonizan sus campos, generando interrelaciones entre ellos. A eso se le llama ecosistema.
En concreto, la agricultura de regadío intensifica los biotopos y genera capacidad de complejidad en los ecosistemas. El Valle Medio del Ebro es el equivalente al mayor oasis de Europa. Un oasis ha sido siempre fuente de vida y complejidad, y los regadíos del Valle del Ebro son el oasis de Europa. Los regantes son, pues, los creadores de un ecosistema nuevo, que no solo potencia la biodiversidad, sino que es generador de riqueza social y económica. Desde el punto de vista social, gracias a la aportación de personas que representa la agricultura, representamos el primer sector social por el número de ocupación de personas activas en un sector que es el agroindustrial. Y finalmente, en el aspecto territorial, nosotros que ocupamos todo el territorio del Valle del Ebro, aportamos ese equilibrio territorial que, en definitiva, define a toda zona avanzada. La tierra de regadío es, por tanto, otro de los ambientes existentes en el Gran Valle. Pero buena parte del Valle Central sigue viendo el agua de forma ocasional. Los grandes sistemas montañosos bloquean en muchos casos el paso de las nubes y, preñadas de humedad, les hacen descargar la lluvia casi siempre en los mismos lugares. En muchas zonas, la pluviometría es muy escasa y el calor estival aparentemente no deja casi rastro de vida. Es el reino de la estepa e incluso del desierto. Esta especie de grandioso puzzle paisajístico conforma la Gran Depresión del Ebro. Alta montaña, medios acuáticos, monte mediterráneo, cultivos, desiertos. Todos estos ecosistemas están bajo el mandato de las estaciones climatológicas y del ciclo del agua. El comienzo de la primavera inicia el ciclo del año natural en la cuenca. En la alta montaña el deshielo susurra y en ocasiones grita. Los embalses acopian agua y en las tierras de cultivo se anuncian cambios. Los campos de cereal comienzan a brotar. De momento el viñedo sigue dormido, pero los frutales saturan el paisaje de emociones. Poco a poco, la floración en riberas, estepas y montañas se va uniendo al frenesí. Ya en abril, cerca de la desembocadura del gran río,
Un manto transparente cubrirá las fértiles tierras del delta. Con esta acción, los regantes van a crear uno de los hábitats más productivos que se conocen y que proporcionarán hogar y alimento a invertebrados, peces, anfibios y, sobre todo, a miles y miles de aves. Algunas, como el ánade real, utilizan los arrozales inundados como lugar para engendrar y criar a su descendencia. En las zonas de regadío, la alfalfa crece deprisa. Es considerado uno de los cultivos más provechosos del mundo para la fauna y, como veremos en el próximo capítulo, constituye uno de los alimentos básicos para algunas aves que se encuentran en peligro de extinción. El maíz, otro cultivo de regadío muy valorado por la fauna salvaje, crece al mismo tiempo que la alfalfa. A lo largo del mes de abril, muchas hortalizas están en su punto o ya se están recolectando. Llegarán a múltiples lugares de España y recorrerán sendas internacionales. En las estepas, la primavera es muy efímera y las aves de estos lugares áridos, como la perdiz, se emparejan pronto. En las cárcavas yermas, en los cortados terrosos, habita una pequeña ave de lúgubre plumaje. Es la coyalba negra, que intenta atraer a la hembra con su melodioso canto. Desde la lejana África, muchas aves viajan al Gran Valle para criar. Es su destino, es donde ellas nacieron y donde quieren que se prolongue su estirpe. Muchas de ellas escogen los medios rurales para vivir, como el alcotán. También los alimoches frecuentan las tierras de cultivo. Las temperaturas van subiendo y los días alargan. La vida se muestra pletórica. Son tiempos de cortejo. Entrado el mes de mayo, el cereal asume protagonismo. En pocas semanas adquirirá un tono totalmente diferente. Al mismo tiempo, dan comienzo las primeras cosechas de alfalfa. Las huertas se muestran pletóricas en el ecuador de la primavera. Es época de mucho trabajo en el campo y los regantes sacian la sed de los cultivos. La mecanización y la alta tecnología contribuyen a una mejor eficiencia en el uso del agua. Durante varias jornadas, tiene lugar una de las tareas agrícolas más esperadas por la avifauna del delta del Ebro. Es la siembra del arroz. Unas 20.000 hectáreas de tierra previamente inundadas se colman de semillas
un manjar que es aprovechado por multitud de anátidas. Pero la gran mayoría de ellas germinarán y pronto teñirán de verde buena parte del delta. En las huertas tradicionales ya se van recolectando frutos y hortalizas. Para elaborar el tomate seco, se deja a la intemperie durante unos días. La sal y el sol hacen el resto. El agua del Ebro se convierte en savia que alimenta los frutales engordando sus tesoros. Para conseguir una óptima maduración, al melocotón se le embolsa durante unas semanas. En este tramo final de la primavera, la cuenca se empapa de nuevas vidas. Algunas de ellas, como las perdices, han nacido en el gran cereal, que en junio comienza a ser cosechado. Al inicio del verano, las viñas presentan un aspecto prometedor, al tiempo que el bosque de ribera se muestra pletórico. En plena época estival, el medio rural vive sus momentos más intensos. La mecanización de las tareas ha supuesto un fuerte impulso para la productividad agrícola. Como veremos en el próximo capítulo, la efectividad y el alto rendimiento no separan al hombre de la naturaleza. El verano es, sobre todo, tiempo de recolección, principalmente de fruta, lo que genera una considerable creación de empleo. El tema de los puestos de trabajo, mayoritariamente en los cultivos intensivos, es muy importante, ¿no? En cuanto a cultivos como es la producción de fruta en el Valle del Ebro, como es la producción de los forrajes, mayoritariamente que son productos que van a la exportación y que son productos que ocupan a muchísima gente, ¿no? Y también pues en los cultivos extensivos, más extensivos, como puede ser la producción de maíz, que es el cultivo estrella del Valle del Ebro, como la producción de hortaliza para túneles de congelación, como puede ser el guisante, puede ser el brócoli, pues es un potencial productivo muy importante y es un potencial de creación de puestos de trabajo también muy importante. Los melocotones embolsados ya presentan el tono adecuado. En algunos campos, los árboles son por momentos extrañamente agitados. La almendra es el fruto seco más consumido del mundo. Al mismo tiempo que en el medio rural la actividad se intensifica, en las zonas esteparias el silencio y la quietud se apoderan de la voluntad de cualquier ser viviente. Gangas,
Ortegas y abutardas sacian su sed en los pocos puntos de agua existentes. Este problema no existe en el delta, donde el agua es abundante. Al final del verano, da comienzo la siega del arroz. En estas fechas, los pantanos están en su nivel más bajo. Pronto se recuperarán. En los viñedos, un preciado fruto está en su punto. De su jugo saldrán unos apreciados caldos, cada uno con sus particularidades, lo que ha llevado a que la cuenca del Ebro disponga de 12 denominaciones de origen. En el otoño, los bosques caducifolios se despiden honrando a la propia naturaleza. La recolección del maíz y de la oliva ponen punto final al ciclo agrícola. Pero el ciclo natural solo acabará con el invierno. La nieve esculpirá nuevos paisajes, almacenará nuevas reservas de agua y traerá viajeros del Gran Norte a invernar en estas tierras. La cuenca del Ebro se muestra diversa, porque su climatología lo es, modelando su aspecto y su vida al mismo tiempo que lo hace también el regante, progenitor de uno de los ecosistemas más ricos que existen. Ambos son, en cierta manera, los escultores de la cuenca del Ebro. De cómo el regante ha interaccionado con la naturaleza hasta formar parte del gran macroecosistema que es la cuenca del Ebro, hablaremos en el próximo capítulo. En el primer capítulo de esta serie sobre la cuenca del Ebro, hicimos un viaje por el Gran Valle, comprobando su diversidad paisajística. A los propios ecosistemas existentes, fruto de su orografía y de su clima, se ha unido otro creado por el hombre,
un tipo de ambiente de gran riqueza y complejidad, cuya interrelación con la naturaleza ha sorprendido a la comunidad científica. Iber, pasión indómita. La unión hace la vida. España no es sostenible agroalimentariamente, lo que le lleva a aumentar su producción de alimentos. La cuenca del Ebro ha asumido el reto de contribuir a paliar ese déficit en la producción alimentaria mediante el desarrollo de los regadíos. Este nuevo medio natural que el hombre ha ido creando mediante la agricultura tradicional y posteriormente también a través de la agricultura intensiva, ha generado siempre un impacto medioambiental. Sin embargo, los efectos beneficiosos que produce la agricultura de regadío se están empezando a reconocer en la actualidad. La fauna salvaje requiere un medio físico en el que asentarse, y cada especie tiene unas preferencias para escoger su tipo de hábitat. Con independencia de ello, todos los animales necesitan agua y comida para subsistir. La tierra de regadío, aparte de mostrarse como un mosaico paisajístico, ofrece diferentes tipos de hábitats y aporta agua y comida en abundancia. Es, por tanto, el escenario óptimo para muchas especies. Y unas atraen a otras. No obstante, crear y mantener este ecosistema tiene un coste medioambiental. Necesita sustraer mucha agua, y este recurso es limitado y muy costoso económicamente. En este siglo XXI, se está consiguiendo cada vez más dar con una serie de fórmulas y estrategias para reducir el impacto, y de ello trataremos de forma especial en el cuarto capítulo. Para regar las tierras, se necesitan de unas infraestructuras para almacenar el agua y de unos conductos para distribuirla. Esto ha supuesto un nuevo abanico de oportunidades para la fauna acuática. Los grandes volúmenes de agua de los embalses acogen a una gran cantidad de peces y hay aves que se alimentan de ellos. El cormorán es un visitante habitual de estos lugares. Con el tiempo, muchas de las riberas de los pantanos se naturalizan y se hacen más acogedoras para la fauna. En los canales de riego, el rayo azul tiene una de sus moradas preferidas. El martín pescador también visita las balsas de riego, enclaves que se han convertido en el hogar de muchos insectos, anfibios y peces. Los cuales atraen a su vez a miradas hambrientas.
Nosotros en el caso del Castell de Remei también tenemos balsas que en su momento se hicieron para riego y que ahora pues, se han convertido en núcleos zoológicos, donde ya tenemos patos de cuello verde y tenemos algunas otras especies que ya anidan de manera natural. O sea que no solamente se ha utilizado un agua para una vertiente de uso de riego, que sí, pero también la hemos utilizado para recuperar e introducir y cosas que en su momento se habían ido perdiendo. Embalses, canales, balsas y acequias no se secan prácticamente nunca, ni en épocas de sequía, por lo que las comunidades acuáticas tienen en estos lugares un hábitat crucial para su supervivencia. El agua que reside y que circula por estas infraestructuras tiene como uno de sus principales objetivos regar los campos de cultivo, donde crecen plantas y árboles que ofrecen un cobijo idóneo a mucha fauna salvaje. Al pardillo le encantan las viñas. Los árboles frutales son excelentes emplazamientos para los nidos. El alcaudón común hace sus nidos en frutales diversos, pues las huertas funcionan como auténticas despensas de insectos y roedores. De esta manera, tiene el hogar y el supermercado todo junto. En los olivares también instala sus nidos el mirlo común. Pero como en cualquier ecosistema, unos seres sirven de comida a otros. Y en el crepúsculo, la dama de la noche busca nidos. Por suerte para los pollos del mirlo, la jineta no ha localizado el nido y se va en busca de roedores. Otro depredador también frecuenta el medio rural, el alcotán, que en este caso ha nidificado en un almendro. Las numerosísimas aves que crían y se alimentan en los cultivos son su alimento. En el gran manto dorado, en el imponente cereal, tienen lugar conjuras y danzas. El sisón seduce a la hembra con extrañas acrobacias. Puede estar con este cortejo horas y horas, y durante varias semanas, sin ni tan siquiera saber si hay alguna hembra mirándole. Pero los cultivos no solo aportan refugio y morada, también representan una importante fuente de alimento. En los anocheceres, y muy cerca de los cantaderos de los sisones, unos seres fornidos y bien armados dan buena cuenta del cereal. Son jabalíes, que también se alimentan de multitud de productos agrícolas. Otro de los alimentos muy deseados por la fauna salvaje es el maíz, al que no es fácil acceder. Para cuervos y cornejas, este cereal es una auténtica delicia. Estas pérdidas en la producción agrícola son una de las contribuciones de los agricultores al sostenimiento ambiental. El mundo del agricultor, el mundo rural, está absolutamente ligado a la naturaleza. Si se le reconoce al que está allí esa labor tan importante que puede hacer para conservar la naturaleza,
nosotros hemos comprobado que la mayoría la conocen muchísimo mejor que los que hemos crecido en las ciudades y son los primeros que la defenderían si se reconoce esa labor y si se valora económicamente lo que está haciendo, porque lo que no puede ser es que tanto ganaderos como agricultores paguen lo que supone esa conservación de esas especies y de esos espacios a costa de su propia supervivencia económica, ¿no? El medio rural forma parte del hábitat de la fauna salvaje, lo que ha generado algunas relaciones curiosas entre los animales y el hombre del campo. Durante la época de la cosecha del cereal, muchos animales están pendientes de la maquinaria agrícola. Han aprendido que los roedores huyen espantados por las cosechadoras y la caza les resulta mucho más fácil. Hace muchas décadas que en el delta del Ebro se inició una relación entre agricultores y aves muy particular. Todos los años se acondiciona la tierra para el cultivo del arroz. Al remover el barro, se desentierran multitud de invertebrados y crustáceos que por momentos quedan expuestos. Las aves lo han aprendido y acuden a la llamada de las máquinas desde lejos. No les dan miedo ni el agricultor ni el tractor. Los tienen que atrapar deprisa antes de que se vuelvan a enterrar. Aquí, el agricultor conserva un vínculo ancestral con la fauna. Se toleran y se respetan, aunque son los animales los que claramente salen ganando. La siembra del arroz es otro acontecimiento que muchas aves esperan. Pero también la fauna nativa ayuda al agricultor. El cangrejo americano es una especie exótica que hace mucho daño a los cultivos del arroz, así como a los canales de regadío tradicionales. Este crustáceo excava en las paredes de las acequias y con el paso del tiempo acaban derrumbándose. Y es aquí donde las acuáticas echan una mano al regante. El cangrejo americano, además, ha contagiado enfermedades al cangrejo autóctono y lo ha hecho desaparecer de casi toda la cuenca del Ebro. En ríos, estanques y marjales, cormoranes, garzas, moritos y otras aves dan buena cuenta del crustáceo forastero y controlan sus poblaciones. Aunque no es fácil capturarlos. Tampoco el maíz era de fácil acceso cuando todavía estaba por cosechar, pero una vez más, el agricultor se lo pone fácil. Muchísimos granos y panojas caen al suelo, y eso en invierno es todo un regalo. Desde las lejanas tierras del Gran Norte, unos desafinados trompetistas acuden en el otoño al Gran Valle.
Las grullas se instalan a pasar el invierno, sobre todo en el entorno de Gallocanta. No solo vienen por la laguna, sino por las tierras de cultivo de toda la comarca. Desconocen que el agricultor ha hecho posible este manjar, pero sí saben que gracias a la cosechadora podrán acceder a las semillas. Poco a poco van acudiendo al campo recién cosechado. Se alimentan con rapidez, pues hay otras aves que buscan lo mismo. Con las últimas horas de luz, las más adultas dan la señal. Hay que volver a la laguna, que en muchas ocasiones se encuentra a bastantes kilómetros de distancia de los rastrojos. En pleno invierno, se siguen cosechando maizales que suponen una fuente importante de calorías para poder soportar el rigor invernal. Para producir este maíz se ha tenido que gastar mucha agua que ha sido sustraída del circuito fluvial de la cuenca, y cualquier aprovechamiento económico debe ser sostenible. Las contrapartidas del cultivo de maíz al medio ambiente no se limitan a proporcionar una mayor disponibilidad de alimento para la fauna salvaje. Se ha descubierto que el maizal constituye un aliado poderoso contra la contaminación. Una hectárea de cultivo de maíz depura casi 20 toneladas de CO2 anualmente, lo que significa que absorbe el CO2 que emiten aproximadamente 20 coches a lo largo de un año. Se calcula que el cultivo de maíz en la cuenca del Ebro depura todo el CO2 que emiten 1 millón de coches durante todo un año. Pero las plantaciones aportan también muchos de los beneficios ambientales que presenta la propia vegetación natural, pues aparte de depurar la atmósfera, frenan la erosión, oxigenan la tierra y colaboran al mantenimiento y crecimiento de múltiples organismos. Está clarísimo, siempre se ha dicho que entre las ventajas en general de las plantaciones, ¿no? Pero también de la del viñedo, tienen un componente medioambiental tremendo. Primero porque las plantas están enraizadas, están arraigadas al suelo, y el cultivo permite un mantenimiento de la capa vegetal, es decir, está evitando erosiones, está evitando una serie de cuestiones que acaban pues degradando el paisaje y degradando las tierras y produciendo grandes arrastres, ¿no?, de las capas vegetales, y que van convirtiendo los terrenos en más estériles. Y esa labor de los viñedos en relación al territorio y el propio cultivo, bien tanto si es pues más o menos ecológico o laboreo o por no laboreo, lo que hace es mantener esa tierra enraizada. Es decir, yo creo que los beneficios medioambientales del viñedo están históricamente demostrados y están fuera de toda duda, ¿no? El sistema radicular de la vid es uno de los más eficientes contra la erosión. Como hemos visto, en la cuenca del Ebro, buena parte de su fauna salvaje contempla ya las tierras de regadío como parte de su hábitat. La alfalfa es una planta muy nutritiva y rica en minerales y aminoácidos, por lo que atrae a una gran diversidad de fauna. En algunos casos, la afluencia es tan masiva que la cosecha se malogra en su totalidad.
Esto es un campo de alfalfa en su punto. Esto era un campo de alfalfa en su punto. En ocasiones, hordas de conejos arrasan campos enteros. Pero seres de la oscuridad acuden a aportar equilibrio. El gran duque, el poderoso búho real, caza en los campos de cultivo. Es capaz de tragarse sin pestañear la cabeza entera de un conejo. Amanece en las estepas de la cuenca. Pequeñas avanzadillas se dirigen hacia la alfalfa, que también se cultiva en estas zonas áridas. Son sisones, que tienen en esta herbácea un alimento esencial y que además lo encuentran deliciosamente tierno y jugoso. Justo al lado, la reina de la estepa saborea también la suculenta planta. La abutarda es el ave más grande de Europa y la segunda ave voladora más pesada del mundo, pues puede alcanzar los 20 kilos. Su tamaño y poderío se pueden equiparar a su carácter abnegado. Esta hembra todavía alimenta a su hijo, que es más grande incluso que ella. Las abutardas se benefician también del hombre a la hora de hidratarse. Los abrevaderos para el ganado son utilizados también por esta imponente ave. El ganado también forma parte de este gran macroecosistema que representa el Valle del Ebro. Su destino está ligado también al de otros seres, porque en el ganado hay bajas, de las que dependen las aves carroñeras. Este es otro de los muchos ejemplos de coexistencia entre hombre y naturaleza, del equilibrio entre agricultura y fauna salvaje, en el que la unión de ambos potencia la vida. Y ello es posible gracias principalmente a las figuras del regante y del hombre del campo, que constituyen, al fin y al cabo, los actores que hacen posible el medio rural. Pero incluso la influencia de los regantes y también la de los gestores del agua alcanza a muchos de los ecosistemas nativos y originarios del Gran Valle del Ebro. Ambientes vírgenes y pletóricos de vida, que serán los protagonistas de nuestro próximo capítulo. En el capítulo anterior, comprobamos el estrecho vínculo entre la agricultura y la fauna salvaje,
así como la utilización provechosa que hacen muchos animales de las infraestructuras hidráulicas. El medio rural se ha constituido como un ecosistema propio, cuya riqueza y complejidad se están empezando a reconocer. Sin embargo, en la cuenca del Ebro siguen existiendo grandes áreas de naturaleza primigenia, casi virgen, algunas de las cuales cuentan también con la alianza de regantes y gestores del agua. Iber, pasión indómita. La cuenca de Noé. El agua es una sustancia esencial para la creación de vida. La alta montaña parece funcionar como una trampa seductora para los frentes nubosos, a los que primero embosca y posteriormente engorda hasta atiborrarlos de humedad. Aquí se inician los orígenes de lo que será el río más caudaloso de España. En Fontibre, Cantabria, nace el Ebro. Pero son los afloramientos, fuentes y torrentes de la cornisa cantábrica, de los Pirineos y del sistema ibérico los que engendran la vasta red fluvial de la cuenca hidrográfica. Son aguas frescas, cristalinas y bulliciosas. Su voz es exultante, como la de un niño cargado de ilusión y pureza, al que le queda una apasionante trayectoria por delante. Es el hogar del cangrejo autóctono. Estas aguas son puras, pero delatoras. El martín pescador detecta fácil a sus presas. A medida que se van creando arroyos, estos se van uniendo conformando pequeños ríos. Algunos de ellos tropiezan con algunas murallas que, por un tiempo, detienen sus caudales. El hombre, por cuestiones de natural supervivencia, ha intentado históricamente administrar este valioso don de la naturaleza con la creación de embalses. Los embalses son unas infraestructuras necesarias para la gestión del agua en una cuenca como la del río Ebro. Es una gestión que responde, por supuesto, a garantizar agua cuando hace falta, que eso es sobre todo para los usos, sobre todo para regadío, abastecimiento y otro tipo de usos como los hidroeléctricos, también las piscifactorías. Bueno, luego además los embalses tienen una función para evitar los daños cuando hay avenidas. Es la laminación de avenidas que producen los embalses. Gracias a los embalses, cuando hay una avenida, los embalses paran el agua, entonces aguas abajo
el caudal es menor y produce menos daños. Luego hay funciones de tipo ambiental. Los embalses son muchas veces ellos una propia reserva ambiental. Tienen muchas aves ligadas a ellos, tienen zonas de nidificación y bueno, tienen su pesca específica y por lo tanto pues son piezas también ambientalmente que tienen mucho interés. De hecho, hay embalses que están hasta protegidos ambientalmente. Y luego también garantizan en ocasiones que pueda haber caudales mínimos en épocas secas, en verano, aguas abajo del embalse. Es decir, garantizan que pueda haber unos caudales ecológicos que sostienen la funcionalidad ambiental de los ríos aguas abajo de los embalses. Los pantanos constituyen uno de los pilares del eje económico del Valle del Ebro. Se calcula que sin embalses, el agua aprovechada sería una 10ª parte de la actual, y además, el agua de los ríos y acuíferos se detraería en época de estiajes, por lo que los efectos nocivos sobre el medio hídrico serían enormes. Embalses como el del Ebro, el Grado, Itoiz o el de Escales son de los primeros en recoger el agua proveniente de la alta montaña. Allí, y durante la primavera, las zonas periféricas poco profundas parecen hervir. Es la freza de los Bargos. Pero las presas retienen el agua modificando el normal comportamiento de los ríos. Para ello, la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza tareas de gestión para el mantenimiento de los caudales ecológicos. Ello resulta necesario para conservar la biodiversidad de la extensa red fluvial de la cuenca. El río, pues, sigue su curso. Y en su lecho acontecen pasiones. La freza de las truchas ha dado comienzo. La hembra crea una pequeña fosa a modo de nido en la que depositar los huevos. El macho estimula a la hembra para que deposite la puesta y poder así fecundarla. El macho dominante cuida de que ningún competidor se acerque. La hembra decide esperar. Lo mismo sucede en diferentes ríos. Hay impaciencia y tensión. Con el crepúsculo, la hembra decide por fin poner los huevos. El macho los fecunda, aunque en el último momento se ha unido un joven atrevido que consigue aportar también su esperma. Para que truchas y otras especies puedan sobrevivir,
El agua debe estar en buen estado. En la actualidad, el 70% de las masas de agua de la cuenca del Ebro cumple esta condición. La media de la Unión Europea es del 54%, por lo que en el cómputo general, el Ebro parte de una posición ventajosa. Uno de los objetivos del plan hidrológico es conseguir, gracias al compromiso y esfuerzo de la sociedad que habita en la cuenca, que la mayoría de las masas de agua lleguen a cumplir el buen estado. Barbos, gobios, truchas y demás especies podrán seguir deambulando por los ríos de la cuenca. Esbeltas montañas acompañan a los ríos en sus tramos altos. El bosque atlántico tapiza grandes superficies. El Parque Nacional de Ordesa, en Huesca, y el Parque Nacional de Aigües-Tortes, en Lleida, proporcionan unos ambientes vírgenes idóneos para multitud de especies. Aquí reside el único animal del mundo capaz de alimentarse de huesos. El quebrantahuesos. Todo un símbolo de los Pirineos. También la media montaña abunda en el Gran Valle. En la cuenca del Ebro se está produciendo una revegetación en todas las zonas montañosas. Esto, unido a la mayor disponibilidad de alimentos en las zonas medias y llanas, gracias a las tierras de regadío, y a la mejora de la conexión natural entre unas zonas y otras, está provocando un incremento espectacular de la fauna, como es el caso de los jabalís, cabras montesas y corzos. Y donde hay angostas montañas y grandes herbívoros, vive el lobo. Un rastro de olor parece indignarles. Algún incauto ha osado repelar los restos de su última pieza. Ha sido un zorro, que se atreve incluso a marcar con excrementos el territorio de la manada de lobos. Va a tener que irse muy lejos. Si bien en la cuenca del Ebro existen grandes áreas de naturaleza virgen que acogen una importante biodiversidad, los peces autóctonos están sufriendo un azote considerable desde hace décadas. Monstruos de río, introducidos ilegalmente desde Centroeuropa, se han reproducido con rapidez y han diezmado las poblaciones de los peces nativos. Es un siluro. Pesa 150 kilos y tiene un hambre voraz. Las luciopercas cazan principalmente por la noche. La Confederación Hidrográfica del Ebro efectúa trabajos de control y estudio de las poblaciones de estos intrusos. Es vital proteger las especies autóctonas.
se capturan realizando pequeñas descargas eléctricas y posteriormente se estudian los ejemplares. Parece increíble, pero este pequeño siluro se alimentará vorazmente durante 80 años y alcanzará los 3 metros de largo. También se toman medidas de los peces autóctonos. La restauración y regeneración de los hábitats ribereños también colabora a la conservación de la fauna originaria. El área de gestión medioambiental, entre sus objetivos principales se encuentran llevar a cabo actuaciones que mejoran y potencian el medio ambiente en los espacios naturales que tiene la Confederación. Entre ellos podemos contar con humedales, restauración de hábitats fluviales, mejora de sotos, etc. La balsa del Arralde era una antigua cantera de arcilla que una vez que dejó de ser utilizada para tal fin, la Confederación Hidrográfica del Ebro decidió acometer unas labores de restauración para llevar a cabo en estos momentos lo que es un humedal catalogado como humedal singular de Aragón. De no verse en este lugar prácticamente ninguna especie de ave, se ha pasado a contabilizar unas 100 a lo largo del año. El restablecimiento de los hábitats fluviales ha hecho que la soberana del río recupere sus dominios. Tras devorar la trucha, la nutria marca su territorio con excrementos. Conforme el Ebro se acerca a su desembocadura, la corriente se apacigua y el cauce se ensancha. También se congrega mucha fauna alrededor de los tramos medios del Ebro y de sus afluentes. Los sotos de Alfaro, en La Rioja, y los galachos del Ebro, en Aragón, son un claro ejemplo. Cerca de estos lugares anida uno de los grandes iconos de la naturaleza, la cigüeña. Pesca en las riberas de los ríos y anida en la seguridad que ofrecen los pueblos. Un ejemplo más de la virtuosa convivencia entre hombre y naturaleza que se da en la cuenca del Ebro. Muy próximo a estos remansos fluviales, se extiende uno de los desiertos más grandes de Europa, los Monegros. Está en Aragón y ocupa casi 300.000 hectáreas,
que es la superficie que ocuparían aproximadamente 500.000 de campos de fútbol. Este es otro de los sorprendentes ecosistemas del Gran Valle, del que existe otro importante desierto en Navarra, las Bardenas Reales. Son lugares inhóspitos y muy áridos, que recuerdan las condiciones ambientales que dominaban antiguamente todo el Valle Central. Pero incluso estos lugares de la cuenca acogen vida. Gangas, ortegas y alcaravanes son aves totalmente especializadas para vivir en estas tierras tan ásperas. Las aves esteparias sufrieron una fuerte regresión en las últimas décadas, pero sus poblaciones parecen haberse estabilizado y su futuro es menos incierto. Ajeno a las condiciones extremas que se dan en las estepas y desiertos colindantes, el Ebro sigue su curso hacia el Mediterráneo. Y como si de un premio se tratara, un Edén espera las exhaustas aguas. Es el delta del Ebro. Lagunas, balsas naturales, cañaverales y cultivos de arroz escoltan al Ebro hasta su desembocadura. Este vergel, localizado en la provincia de Tarragona, acoge a más de 300 especies de aves, una cifra superior a la de algunos países de Europa y que ha experimentado un incremento espectacular desde los años 70. Calificada por muchos como la gaviota más bella que existe, la gaviota de Audouin tiene en el delta del Ebro la colonia más grande del mundo. El río Ebro, que ha recogido toda el agua del complejo fluvial de la cuenca, muere en su desembocadura. Pero a estas aguas les espera otra vida tras su muerte. Se entremezclarán con las aguas marinas y se transformarán para siempre, liberando grandes cantidades de nutrientes, enriqueciendo el mar y potenciando su biodiversidad. Por esa razón, es necesario que se vierta un mínimo de caudal al mar, para que sedimentos y materia orgánica sigan cumpliendo su función. El equilibrio del propio mar depende del buen estado del río, que a su vez depende de la salud ambiental y de las buenas prácticas realizadas en todo el valle. Porque la propia cuenca del Ebro funciona como un macroecosistema heterogéneo, una especie de cuenca de Noé que acoge a más de 30.000 especies de flora y fauna, conformando uno de los valles más solidarios, complejos y diversos del mundo. Y en este gran entramado ambiental, un ser forma parte de su historia, de su presente y de su futuro. Del esfuerzo titánico del hombre por dominar el agua, de la evolución desde sus inicios hasta el trato actual más sostenible, y de cómo el Ebro se ha convertido en travesía económica, social y cultural, hablaremos en el próximo y último capítulo. En el tercer capítulo de esta serie sobre la cuenca del Ebro, hicimos un recorrido por la naturaleza más indómita del Gran Valle. Estos grandes espacios naturales de reconocido prestigio internacional, unidos a las tierras de regadío,
constituyen en su conjunto un inmenso macroecosistema que alberga una compleja y rica biodiversidad. En ambos casos, el agua es uno de los factores más determinantes. Y también lo es para el hombre de la cuenca, cuya supervivencia ha dependido siempre de esta sustancia vital. Iber, pasión indómita. Herederos del Iber. La cuenca del Ebro es bella y hostil. De esta tierra ha nacido y se ha forjado un hombre de una entereza encomiable, que ha considerado al agua como un tótem, porque de ella y de su buena gestión radica su modo de vida. Las primeras grandes obras para riego en la cuenca del Ebro fueron romanas. Los romanos fueron los primeros dinamizadores de la agricultura de regadío en España, convirtiéndose así en los primeros regantes. Desde entonces, y por cuestiones de pura supervivencia, el dominio del agua y los conocimientos para someterla fueron evolucionando. Regular y embalsar estas aguas y transportarlas a lo largo de grandes canales que las distribuirán por las secas tierras de los Monegros, Sobrarbe y Somontano, es la gran batalla en que está empeñada nuestra patria. El verdadero arranque de la ingeniería hidráulica en la cuenca del Ebro tuvo lugar hace muchos siglos. En la provincia de Zaragoza, en la comarca de las 5 Villas, existió la ciudad romana de Los Bañales. Unos pocos años antes de Cristo, se construyó en este lugar una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de Europa. El acueducto de Los Bañales superaría todos los cánones de exigencia tecnológica de la ingeniería hidráulica contemporánea. El agua también era protagonista en los centros de vida social y de culto al cuerpo. Aquí tendríamos un sistema formado por una piscina de agua fría, una sala donde se realizaban los masajes y las depilaciones, una piscina de agua caliente y una sauna. A lo largo de la historia, numerosos tratados y pactos relacionados con el uso del agua han dejado su legado cultural en multitud de lugares de la cuenca del Ebro. Uno de ellos
fue escrito en un documento de soporte un tanto peculiar. Conocido como La Pell, se redactó en el siglo XII y reflejaba la donación de un canal de riego para la población leridana de Almenar. Fue escrito sobre una piel de cabra. Esta concesión sobre la propiedad del cauce del canal a su paso por el término de Almenar continúa vigente. La construcción de obras hidráulicas, puentes, norias y molinos siguió avanzando. La necesidad de producir alimentos para subsistir impulsó al regante y al gestor del agua a mejorar las técnicas de almacenamiento y de distribución del agua. Los grandes canales, como el Canal Imperial de Aragón del siglo XVIII, constituyeron todo un hito en Europa, pues fue de los primeros en ejercer de conducto de riego y de vía para la navegación, además de representar un símbolo de las sinergias positivas de la gestión por unidad de cuenca, gracias al embalse del Ebro. Todavía hoy sigue funcionando. En el nacimiento de este histórico canal se construyó el poblado de El Bocal, que tras unas pertinentes obras de restauración se ha convertido en todo un referente cultural y patrimonial. La solidaridad en el uso del agua y muchos de los acuerdos históricos relacionados con su reparto siguen hoy en día vigentes. El tradicional acto del trallo tiene lugar desde hace más de un siglo en Pedrola, Zaragoza. Consiste en el reparto del agua entre comunidades de regantes. Se lanzan varios manojos de hierbas al canal y según el número de fajos que va hacia un lado o a otro, corresponden más días o menos de riego a cada comunidad. Es tal el respeto y consideración que tienen los regantes a esta modalidad de reparto, que el acto se realiza ante notario. El íbero griego, que da nombre a la península ibérica, el Iberus romano, el Ebro moderno, han representado en la historia un corredor de progreso y de cultura. A través de los ríos del Iber, cántabros, vascos, castellanos, riojanos, navarros, aragoneses, catalanes y valencianos han forjado con pasión una historia común. La gestión del agua en la cuenca del Ebro es una gestión que podemos calificar de solidaria. Es una gestión, siempre decimos, cuyo criterio es la unidad de cuenca y eso indica que estamos rompiendo fronteras de tipo administrativo, de todo tipo y nos ceñimos a las fronteras naturales, a la gestión del agua, la gota de agua por donde circula y esa es la que nos marcamos nuestros límites. Construcciones, tecnología, acuerdos. Un trabajo arduo y tenaz para manejar el agua, aprovecharse de ella y repartirla con la pretensión de transformar parte del desierto del Valle Central en tierra fértil. El tejido fluvial y las aguas subterráneas de la cuenca del Ebro han permitido la creación de una red de canales de riego. Estos han posibilitado, a su vez, convertir unas 900.000 hectáreas de tierras estériles en cultivos productivos, conviviendo de forma armónica con una amplia extensión de estepas y desiertos vírgenes,
que albergan a la comunidad biológica propia de estos ecosistemas áridos. La actividad agropecuaria es fundamental para el sustento de la población. Según Naciones Unidas, en el año 2050, llegaremos a ser 9.700 millones de habitantes en el planeta. Por ello, es necesario que países como España contribuyan con sus producciones agroalimentarias a su sostenibilidad nacional y mundial. Esta necesidad de incrementar la producción de alimentos se ha de acometer con el menor impacto ambiental sobre el agua, evitando efectos negativos como la sobreexplotación, la contaminación difusa y la que produce el ser humano puntualmente. Por esa razón, el uso del agua debe ser sostenible. La modernización de los sistemas de regadío es esencial. El riego por goteo refleja el firme compromiso del regante por economizar el agua. No se malgasta ni una gota. El agricultor es el primer interesado en optimizar la salida del agua para regar. No empleamos ni una gota más de la que se debe emplear, porque sacar agua de 150-160 metros de profundidad es muy costoso. Entonces somos los primeros interesados en no gastar más de lo que tenemos que gastar. Para el regante, el agua es como oro líquido. Sin embargo, una buena parte de esta agua se destina para otros fines. El regante del delta del Ebro tiene con la fauna nativa un vínculo casi ancestral. Estamos aportando agua en la bahía de la Encallizada de la comunidad de regantes, que es la gestora de distribuir el agua en el delta del Ebro. El sistema hídrico de los arrozales permite además mantener unos niveles de agua adecuados en lagunas naturales como el Canal Vell o les Olles, y esto repercute en la riqueza de la avifauna de la zona. El agricultor asume que muchas de las aves que crían en las lagunas vinculadas con sus regadíos son precisamente las que luego merman sus cosechas del arroz. Sin embargo, con las especies exóticas no se tiene tal consideración. El caracol manzana es una especie invasora que devora directamente la planta del arroz. Se reproduce con tremenda rapidez y constituye hoy en día una plaga a la que se combate con diversas medidas para disminuir su presencia. El aprovechamiento energético es otro recurso sostenible que también se explota en los canales de riego. La misma agua que genera energía es devuelta a los canales para su reutilización sin ningún tipo de impacto ambiental. La producción hidroeléctrica es una energía renovable, esencial para la mitigación del cambio climático. Pero la gestión sostenible del agua no es el único frente en el que se trabaja. Las buenas prácticas agrícolas que se aplican en la actualidad contribuyen también al equilibrio ambiental de todo el valle. Reciclar en los mismos campos. Tras la poda de los frutales, la leña resultante es triturada y de forma natural
acaba convirtiéndose en un valioso abono que es reabsorbido de nuevo por el medio. De obligado cumplimiento es el reciclaje de los envases y depósitos que son entregados en las estaciones de reciclajes de residuos. Para combatir las plagas, en muchos cultivos se establecen acuerdos con la fauna salvaje. Alternando entre las hileras de los frutales, se plantan matorrales y árboles autóctonos para que insectos predadores y aves insectívoras puedan criar. Una pareja de curruca cabecinegra ha criado en uno de los romeros que se han plantado. Las aves cazan los insectos que afectan a los cultivos y el agricultor les brinda un hogar en un territorio con abundante comida. Y ambos se preocupan de dejarlo todo bien limpio. La instalación de cajas nido amplía el abanico de aves suscritas a esta especie de convenio, porque también las hay que se alimentan de roedores. A esto se le llama simbiosis, y ya no es una asociación que afecta exclusivamente a las relaciones entre animales salvajes. Hasta en una finca de arroz ecológico se ha llegado incluso a construir un hotel para insectos polinizadores y controladores de plagas. Por suerte para todo el territorio de la cuenca, el uso de plaguicidas y abonos químicos se está reduciendo y controlando cada vez más. Y con la modernización de los regadíos, se está aportando al campo las dosis exactas de fertilizantes y pesticidas, evitando que se filtren a los ríos y a los acuíferos. La denominación de origen Calatayud, por las condiciones climatológicas del terroir, apenas tiene aplicaciones fitosanitarias, simplemente se trata con 2 o 3 tratamientos de azufre y lo que hace es que tenemos una producción de uva que podemos decir que es casi ecológica. Se está impulsando el progreso económico y social, respetando en todo lo posible el entramado ecológico. El desarrollo sostenible está siendo una realidad. Uno de los ejemplos más representativos es el del turismo que se ha generado en torno al entramado fluvial y a la agricultura. El agroturismo es una oportunidad que ofrecen los lugareños a los visitantes para que se reencuentren con sensaciones olvidadas. Es el contacto con el campo, con la niñez y con el sabor rural. Emociones más fuertes proporcionan los ríos bravíos de la cuenca del Ebro. Y había muchos territorios que se estaban despoblando y con unos problemas de supervivencia importantes. El turismo unido al agua ha hecho que muchos de estos territorios estén tomando nuevo impulso y empiecen a recuperar el pulso vital que los pueblos necesitan para vivir. El turismo de la naturaleza unido al agua, elemento fundamental en la provincia de Huesca, con sus ríos pirenaicos y sus ríos de aguas claras y transparentes, es un elemento competitivo de primer orden a la hora de ofertar ese turismo en la naturaleza, que es uno de los elementos competitivos del turismo en Aragón. El río también es escenario para el relax y la contemplación. En los sotos del Ebro, en La Rioja, se practica la sototerapia, un nuevo término que describe los beneficios psicológicos que conlleva pasear por esta reserva natural. El Monasterio de Piedra, en Zaragoza,
parece el auditorio del agua, en el que afloramientos y cascadas protagonizan el concierto más antiguo del mundo. También se practican desde hace siglos los baños termales. Estas aguas que provienen de las capas subterráneas afloran a la superficie a unas temperaturas generalmente cálidas y siempre cargadas de componentes minerales. Las aguas termales mejoran la circulación sanguínea, eliminan toxinas, ayudan a los procesos metabólicos y constituyen hoy en día un aprovechamiento turístico muy demandado. Otra actividad muy solicitada es el turismo ornitológico. Un paseo por la desembocadura del Ebro permite la observación de aves de una forma privilegiada. Tres pisciguas pequeñiguas. Está ahí. Por su potencial ecológico y paisajístico, la cuenca del Ebro es un escenario de referencia para el turismo de naturaleza. La diversidad de hábitats fluviales invita a la práctica de múltiples disciplinas de pesca deportiva. Según sea en los tramos altos de los ríos, en embalses o en los tramos bajos, son unas especies u otras las que se tientan. La anjoba es un depredador autóctono muy cotizado en la desembocadura del Ebro. Legendarias son las luchas entre el pescador y este bravo pez. La pesca comercial es otro de los numerosos aprovechamientos que la cuenca brinda al hombre. En estos 4 capítulos hemos hecho un recorrido por el gran valle del Ebro. Su diversidad orográfica y su clima variado han proporcionado un complejo entramado ambiental al que se ha asociado la labor del regante, escultor de nuevos paisajes y creador de vida. El esfuerzo titánico por manejar el agua y la naturaleza se ha ido transformando en un trato de armonía con la misma, conforme el desarrollo científico y tecnológico ha permitido comprender sus secretos y adaptar las técnicas de progreso y desarrollo. La cuenca del Ebro es la historia de una relación ancestral, de un idilio entre la pasión de los herederos del Iber y la naturaleza indómita del Gran Valle. Así es el Iber, pasión indómita.